y Emilio Butragueño. Muy buenas tardes a todos. Querido Carlo, es un verdadero placer darte de nuevo la bienvenida al Real Madrid. Ya sabes que esta es tu casa. El madridismo y todos nosotros te tenemos un gran cariño, porque tu paso por el Real Madrid estuvo acompañado de muchas alegrías, especialmente la ansiada 10ª Copa de Europa, que tanta ilusión nos hizo a todos los madridistas del mundo. Querido Carlos, desearte tanto a ti como a tu familia todo lo mejor para esta nueva etapa en el Real Madrid, en la que afrontas un desafío tan apasionante. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a Real Madrid. Quiero dar las gracias al presidente que me ha querido aquí, a José Ángel, toda la directiva. Estoy muy feliz, soy muy feliz de volver aquí a lo que siento que es mi casa y nada, muy feliz. Voy a poner toda mi energía para intentar de hacer lo que hemos hecho todos juntos en el pasado. Tengo muy buen recuerdo de los 2 años que he pasado aquí, los títulos, la relación que he tenido con todos. Y creo que vamos a repetir algo bueno en esta nueva experiencia, en este nuevo desafío. Sé que significa entrenar el Real Madrid, pero lo hago con mucho gusto, lo hago con mucha felicidad, lo hago, intento de hacerlo a lo máximo. Comenzamos ahora con el turno de preguntas. Alfonso Torres, Real Madrid Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mister. Bienvenido de nuevo a Real Madrid. Usted siempre ha mantenido que lleva a Real Madrid en su corazón. ¿Cómo valora este regreso a Real Madrid y cómo afronta este nuevo reto? Muchas gracias. Como he dicho, lo afronto con toda la energía posible, con toda la responsabilidad que tengo. Creo que entrenar el Real Madrid es una responsabilidad, pero una responsabilidad bonita, porque tú entrenas y tú te quedas en el mejor club del mundo, el más prestigioso del mundo, y es normal tener más responsabilidad que en otro sitio. Esto lo acepto lo acepto esto y lo voy a hacer como lo he hecho en el pasado, a lo máximo que puedo. Tomás González, ABC. Bienvenido, mister. Bienvenido a su regreso. Chao. Chao. Quería preguntarle, el Madrid siempre evoluciona y siempre está en cambio. Llega esto a Real Madrid en una situación de renovación. ¿Se imagina usted al nuevo Real Madrid sin Sergio Ramos, al jugador que usted tuvo 2 años? Yo lo que sé es que Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones que tiene que hacer. Lo va a hacer con la mejor plantilla posible. Sobre Sergio Ramos, ha llegado ahora y ahora tengo que hablar con el club de todo esto y lo vamos a hacer en los próximos días. Yo ni me imaginé un Real Madrid sin Carlo Ancelotti, pero ha pasado, entonces tenemos que aceptar todos, pero como he dicho, este regreso fue muy rápido, lo hemos hecho en los últimos días, hemos empezado sábado de verdad, entonces no he tenido el tiempo de hablar con José Ángel sobre qué es el futuro de la plantilla. Conozco muy bien todos los jugadores, algunos de estos he trabajado con él. Me gusta mucho regresar y volver a trabajar con ellos, y Sergio Ramos es uno de estos.
Pero lo que será el futuro de esta plantilla lo vamos a plantear en los próximos días, porque de verdad no hemos tenido tiempo para hablar de esto. José Luis Sánchez, La Sexta. Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez de La Sexta. Usted es conocido como el hombre de la décima. En aquella décima hubo un jugador muy importante, trascendental como Cristiano Ronaldo. Para aspirar a la 14ª del Real Madrid necesita un crack mundial, como Kylian Mbappé, por ejemplo. Yo creo que los jugadores de calidad te dan más oportunidad de ganar títulos y de triunfar. Creo que es importante tener un equipo que tiene equilibrio, que tiene balance, que tiene calidad, que tiene capacidad de sacrificarse, que tiene capacidad de jugar juntos. Esto es. Después es claro que la individualidad de los jugadores te dan algo más. Ma la base, que es el equilibrio del equipo, como he dicho, la capacidad de jugar juntos, es muy importante. Mediaset, Álvaro Montero. Hola, ¿qué tal, mister? Muy buenas tardes. Esperemos vernos pronto cara a cara y no en una videollamada. Enhorabuena. Cuando llegó usted en 2013, dijo algo así como que el Madrid tenía que hacer un juego espectacular y prometió que iba a ser una temporada muy feliz. Al final se ganó la Copa del Rey en Mestalla y la Copa de Europa en Lisboa. ¿Qué puede prometer en 2021 Carlo Ancelotti en esta segunda etapa? Lo mismo, porque la tradición, la historia de este club de intentar de jugar un fútbol ofensivo, un fútbol espectacular, un fútbol intenso. Creo que el fútbol ha cambiado en estos 5 años. Creo que es un fútbol más intenso, más agresivo, más organizado. Yo creo han cambiado algunas reglas, entonces... Pero la idea es siempre la misma para el Real Madrid, sea lo que sea. El fútbol tiene que ser ofensivo y espectacular porque esto es lo que quiere la historia de este club, esto es lo que quiere la afición. Andrés Rubio, Televisión Española. Buenas tardes, mister. Enhorabuena. Chao. Bienvenido al Real Madrid. Usted ha coincidido en su primera etapa con 12 jugadores de la actual plantilla. Quería preguntarle, ¿va a apostar por mantener ese bloque o prefiere usted a nivel personal la llegada de nuevos jugadores para renovar el equipo? Como te he dicho antes, no he todavía hablado, conozco muy bien la plantilla, conozco muy bien los jóvenes que están en el segundo equipo, conozco muy bien los jugadores que vuelven después del préstamo, entonces... tenemos muchas opciones en la plantilla, esto es verdad. Quiero hacer una evaluación de todos con mucha calma, con mucha tranquilidad. Tengo que decir que la primera vez que fui aquí llegaron desde el Castilla 4 jugadores muy jóvenes. Uno era Morata, uno era Nacho, el otro era Casimiro, el otro era... José, lo han hecho muy bien en esta temporada. El otro, Carvajal, que llegaba del préstamo del Bayer Leverkusen, y gracias a este entusiasmo que han aportado estos jóvenes, hemos tenido éxito con la experiencia de los jugadores que ya hemos tenido. Entonces, en los próximos días vamos a plantear con el club bien la plantilla para competir en todas las competiciones. Edu Aguirre, El Chiringuito. Hola, mister. Soy Edu Aguirre, El Chiringuito. Chao. Bienvenido al Real Madrid. Lo que noto que en estos 5 años nadie ha cambiado. Todas la misma cara, todos los mismos periodistas. La única cosa que cambia aquí en el Real Madrid son los entrenadores. Sí, algunos tenemos alguna arruguita más, pero bueno, nos mantenemos jóvenes algunos. Mister, usted está muy bien también, ¿eh? Me veo con gusto, Usted está igual que siempre. Hemos pasado buenos tiempos juntos. Sí. Le quería preguntar, mister, por esos jugadores... ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? Estoy en el coche. Mira, me ha pillado justo yendo al Chiringuito a trabajar, que trabajamos esta noche,
y me he tenido que parar aquí y aquí en el coche hacemos la rueda de prensa. La bien, pregunta, bien. si le parece. Muy profesional. Claro, hay que preguntar al míster del Madrid donde sea. Bien. Le quería preguntar, míster, por esos jugadores que usted sí tuvo hace unos años, que ahora no han tenido mucha continuidad, como Isco, Marcelo o Bale, ¿cómo usted les va a motivar? Y otro jugador que ya no está, Cristiano, gustaría tenerle de nuevo. Como te he dicho, tengo mucho cariño a todo esto, a Gareth, a Francisco, a Marcelo, ¿cómo lo voy a motivar? Soy un jugador del Real Madrid e intento de motivarlo a lo mejor, pero después hay un juez que no soy yo, pero que es el campo. Entonces, la motivación, estos jugadores tengo que tenerla para entrenarse bien y para mostrar al entrenador que quiero jugar en el Real Madrid. Fox Sports, Lola Hernández. Hola, ¿qué tal, míster? Bienvenido de vuelta y enhorabuena por el fichaje, como dice, uno de los mejores equipos, el mejor equipo del mundo. Le quería preguntar, con usted estuvo Javier Hernández Chicharito, el mexicano, y ya ha declarado en alguna que otra ocasión que otro de los jugadores mexicanos que le gusta mucho es Irving Lozano. No sé si encajaría en este nuevo Real Madrid de Carlo Ancelotti. Muchas gracias. ¿Qué puedo decir? Que como yo afortunadamente he tenido muy buenas relaciones con todos los jugadores, tengo mucho cariño a Lozano, esto es normal porque lo he llevado a Napoli, tengo mucho cariño a Chicharito que se fue aquí, que marcó un gol muy importante en el cuarto de final de la Copa contra Atlético de Madrid, pero no puedo decir ahora se encasarían en el Real Madrid, porque, como he dicho, tenemos una plantilla muy larga y tenemos que evaluar antes toda esta plantilla. Movistar, Jessica Figueroa. Buenas tardes, míster. Bienvenido de nuevo a la Liga. Gracias. Muchas gracias. Quería preguntarle dos en una. Por un lado, ¿qué le ha pedido el presidente? Si le ha hablado de la necesidad de hacer una revolución en la plantilla. Y por otro lado, si le ha prometido fichajes. No, de realidad con el presidente le he visto poco antes. Hemos hablado solo un rato, como he dicho antes, fue todo muy rápido, no hemos tenido tiempo hasta ahora de hablar, ahora empezaremos a trabajar en los próximos días, a hablar y a intentar de hacerlo mejor, como siempre, para el Real Madrid. El presidente le he dicho solamente que le he dado las gracias porque estar aquí para mí es muy importante. Cope, Melchor Ruiz. Ciao, Carlo. Ciao. Bienvenido. Ciao. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tutto bene, ma non troppo. Bueno, se está hablando mucho del pasado, de esa famosa décima tan ansiada y que dejó tanto buen sabor en el corazón de todos los madridistas. Yo quería ahondar un poquito más en el futuro, lo que va a aportar Ancelotti. Si vamos a ver un Ancelotti muy distinto de hace 6 años, porque todo evoluciona, como tú dices, como el fútbol. Vas a encontrarte una plantilla bastante diferente a la que tenías, con muchos jugadores que no tienen nada que ver. Quería saber qué puedes ofrecer a este Real Madrid, y si este Real Madrid, a pesar de que todavía no has estudiado mucho con el club lo que se puede hacer, necesita muchos retoques o tan solo un par de piezas, de apuntes para sacar adelante esto. Y no sé si prefieres el número 14 o el 35. Mira, ¿qué te puedo decir? Carlo Ancelotti no es lo mismo de hace 6 años, soy distinto, en el sentido que tengo 6 años más de experiencia, que tú puedes decir positiva, negativa, a veces positiva, a veces negativa. Me encontré muy bien a Everton, tanto per decir algo, un club familiar. Ma también la experiencia negativa es una experiencia que donde tú puedes crecer.
creo que la plantilla, para hablar de la plantilla en general, como te dije, no hemos entrado todavía en los detalles, es una plantilla muy buena, hay un mix de jugadores que tengan experiencia, que todos conocemos, Kroos, Modric, Sergio Ramos, Gareth Bale, Benzema. Es un grupo de jugadores muy joven, con mucha calidad. Tenemos a Rodrigo, a Vinicius, a Valverde, todos jugadores que tengan calidad, que ya la han mostrado. Entonces, la plantilla es de calidad. Y después, como te dije, entrar en los detalles, porque la plantilla en este momento es muy larga, tenemos que reducirla un poco y vamos a ver cómo la hacemos para reducirla un poco. Cadena SER, Antón Meana. Señor Ancelotti, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Antón Meana de la cadena SER. Quería saber cuál es su staff. Qué gusto verte, qué gusto verte. Lo mismo digo, Carlo, un placer volver a verme y que tenga usted mucha suerte. Es mejor que me llama Carlo, no señor Ancelotti, porque parecía que soy muy viejo, pero no es verdad, soy muy joven. Todavía muy joven. Era por puro respeto, pero le llamo Carlos, no se preocupe. El cuerpo técnico lo vamos a plantear en los próximos días. No, ¿Y Raúl, todavía. se lo han ofrecido? Mira, he llegado aquí hoy solamente para esta presentación, porque de verdad te digo, no hemos hablado de nada antes, solamente del contrato que tenía que terminar con Everton y de firmar nuevo contrato. En los próximos días vamos a plantear la plantilla por el futuro y el cuerpo técnico. Fernando Burgos, Onda Cero. Chao, Carlos. Chao, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Espero que le vaya igual de bien que le fue la última vez. Bentornato a Madrid. Es un placer verle aquí otra vez como técnico del Real Madrid. Le quería preguntar, ha dicho que aún no han hablado de los detalles, evidentemente, pero hay un detalle que me imagino que usted sabrá cuál es, y es la renovación de Sergio Ramos. Ha dicho que no se imaginaba un Madrid sin Ancelotti y se produjo, ni un Madrid sin Zidane y también se produjo, ni un Madrid sin Cristiano. Pero yo le quiero hacer una pregunta directa, aparte de que luego tenga que hablar con el presidente o con José Ángel. ¿Usted quiere contar con Sergio Ramos la próxima temporada, Carlos? Es claro, es que Sergio Ramos es un jugador muy importante para Real Madrid, lo ha estado muy importante, fundamental para todos los éxitos que el club ha tenido, es un jugador muy importante. Y como te he dicho, vamos a hablar con el jugador. Sé que está hablando por la renovación, este tema, pero como te he dicho, no conozco los detalles, porque hasta ayer estaba en Liverpool, entonces no conozco los detalles. Cuando conozco los detalles, podemos hablar más abierto. Juanma Sánchez, Radio Nacional. Hola, buenas. ¿Sí? Bienvenido de nuevo. Las dos ligas que disputó usted con el Real Madrid en su anterior etapa, el equipo marcó más de 100 goles. En las dos últimas no ha pasado de 70. Tiene que conocer la plantilla, pero ya más o menos se hace una idea. Ha hablado de muchos jugadores. ¿Cómo va a solucionar esta falta de gol? ¿Tiene pensado ya pedir un killer, digamos, otro goleador que ayude a Benzema? Gracias. Tanto Benzema tiene que marcar 50, no 30. Vinicius tiene que marcar más. Tenemos que tener más goles de los otros. Nos planteamos de... estos son jugadores que tengo calidad. Benzema, Karim lo ha hecho muy bien. Estoy muy feliz de volver a entrenar a él. Veo que ha mejorado mucho en este último periodo, en este último trato. Creo que tiene más responsabilidad. Es un delantero top. Y después hay jóvenes que tengo mucha perspectiva en el futuro, Rodrigo, Vinicius. Vamos a ver. Yo creo que el objetivo es de marcar goles, esto es, pero no es solamente fichar un delantero que marca 30 goles, es intentar de buscar más goles de los extremos, de los medios. Esto sí, no es solamente fichar a
a un delantero fuerte que marca goles. Realmente poner un sistema y poner una mentalidad ofensiva. Es Radio, Sergio Valentín. Chao, Carlos. Bienvenido. Chao. Está hablando muy bien de la actual plantilla, ha hablado muy bien de los jugadores más veteranos, también de los jugadores jóvenes, ha dicho que conoce también a los muchos cedidos que tienen y que tienen que reducir la plantilla porque tienen muchos jugadores. La pregunta que le hago es, ¿con la actual plantilla le valdría para competir por los títulos esta próxima temporada en el Real Madrid? Yo creo que con esta plantilla, sí, si no me recuerdo mal, con esta plantilla sin los jugadores que estaban prestados, como Bale, como Odegaard, como Ceballos, Madrid ha llegado a la semifinal de Champions y a luchar por la Liga. Entonces sí, seguro que sí. Marca Juan Ignacio García Ochoa. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Chao, bien, gracias. Yo quería preguntarle por Gareth Bale, que usted le ha visto esta última temporada en la Premier. Quería ver cómo le ha visto compitiendo allí y si le ve preparado y realmente en condiciones de jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Gareth no ha jugado mucho, no ha tenido mucho tiempo en la Premier League, ha marcado muchos goles. Fue muy efectivo, sobre todo en los últimos partidos. Marcó muchos goles en los últimos partidos cuando ha tenido la posibilidad de jugar con más continuidad. Él vuelve, lo conozco muy bien. Yo creo que si él tiene la motivación para intentar de jugar a lo mejor, puede hacer una gran temporada. No tengo duda. David Álvarez, El País. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, gracias. Habitualmente, en los últimos años ha estado siempre en equipos que aspiraban a todos los títulos, especialmente en la Liga. Estos últimos año y medio ha estado en el Everton, donde esa exigencia no era la misma que en los anteriores clubes. Antes ha hablado también un poco de las experiencias que se van adquiriendo a lo largo del camino. Este tipo de experiencia con un equipo así y con desafíos y objetivos distintos, ¿qué le ha enseñado? ¿Qué cree que ha aprendido? ¿Y cómo de distinta es la aproximación a esos equipos respecto de uno como el Real Madrid? Yo creo que cada equipo tiene un objetivo, tiene un reto da alcanzar, ¿no? El objetivo del Real Madrid es de competir, de ganar la Liga, de ganar la Champions. El objetivo del Everton es de llegar a jugar en Europa, luchar para Europa. Cada equipo tiene su objetivo. Insomma, el éxito no es solamente de triunfar ganando títulos. El éxito para un entrenador es de llegar al objetivo que tiene el club. El Everton no tiene el objetivo de ganar la Premier League. Tenía el objetivo de luchar para Europa y hemos luchado hasta el final. Es un equipo que el año antes ha luchado para no retroceder, descender. Creo que es un éxito, ¿no? Llegar a luchar hasta el último partido para una posición en Europa. José Aguado, La Razón. Hola, mister. Bienvenido de nuevo. Gracias. Estuvo 2 años en el Madrid. Me gustaría saber qué recuerdos guarda de aquella época. El recuerdo es todo muy claro. Los partidos que hemos ganado, los triunfos que hemos tenido, los periodos, los momentos difíciles. Hemos tenido momentos difíciles. El día que me fui, el día que ha llegado, la primera vez. El recuerdo es muy claro, todo muy claro, pero la verdad es que han pasado 5 años y volver aquí es algo especial.
como siempre. Yo creo que es la misma, tengo la misma sensación que cuando llegué por primera vez. Ahora, comparando, creo que tenía más incertidumbre cuando llegué la primera vez. Ahora tengo más confianza con las personas que trabajan aquí, con el presidente, con José Ángel, con todos, con la afición también, que me ha querido mucho en el periodo que me quedé aquí. Entonces, es todo más claro, tengo menos incertidumbre, más confianza. Abraham Romero, El Mundo. Hola, buenas tardes, mister, bienvenido. Gracias. Le quería preguntar por Zinedine Zidane. Usted le tuvo como segundo en su momento. Llegó él después, meses después de irse usted. Ahora, una vez que se ha ido él, vuelve usted. Le quería preguntar qué opina del trabajo que ha hecho estas últimas 2 temporadas, si ha podido hablar con él durante todo este tiempo y cuáles eran los mayores problemas que había visto usted en la plantilla durante la temporada. Gracias. Zizou. ¿Qué tengo que decir de Zizou? Ha ganado 3 copas en un rato, en un momento, ha hecho un trabajo fantástico y lo ha hecho, creo, hasta el final, hasta el último día aquí. Se fue, ha vuelto y todo lo ha hecho muy bien. Yo creo que todo el mundo tiene que dar las gracias a Zizou. Ha tenido un éxito fantástico y después esto es el fútbol. Un entrenador viene, un otro se va, ma lo que se queda es el recto que ha tenido aquí, que es un recto increíble. Lo que ha hecho fue increíble. No he hablado con él, por cierto, no he hablado hasta ahora, como te he dicho, fue todo muy rápido, pero por cierto voy a hablar con él. En los últimos tiempos no hemos tenido una relación continua, nos hemos pasado algunos mensajes, pero Zizou es un amigo primero y por cierto voy a hablar con él. Diario, Iván Martín. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido en su llegada al Real Madrid. Yo quería preguntar por un jugador que lleva aquí 2 temporadas y lo ha pasado mal por culpa de las lesiones, como es Hazard. ¿Cómo? ¿Se ve por Hazard? Por Hazard. ¿Se ve capacitado para sacar lo mejor del belga? Hazard, primero, es un jugador top. Hazard ha tenido problemas el primer año, ha tenido una lesión importante, ha tenido dificultad. Yo creo que todavía no ha exprimido su máximo potencial. Yo creo que lo va a exprimir porque él tiene ganas de hacerlo y cuando uno tiene ganas de hacerlo es motivado. Y creo que puede ser el año justo para él para exprimir todo su potencial. Marco Ruiz, Diario AS. Hola, buenas tardes. Carlos Marco Ruiz, del Diario AS. Chao, Marco. Hola, amigo. Bienvenido y felicidades, sobre todo. Gracias. Carlos, yo quería preguntarte qué aprendiste en tu primera etapa que se debe y no se debe hacer en el Real Madrid para triunfar en este club. Y esto relacionado un poco con la sensación que tuviste cuando leíste la carta que Zidane publicó de despedida en el Diario AS, en la que hablaba de mensajes filtrados intencionadamente o falta de confianza. No sé no tanto si te sentiste identificado con respecto a tu experiencia, pero si entendiste lo que él quería decir, Carlos. No, yo no he entendido lo que entendía decir. Yo estoy en el fútbol desde hace casi 40 años. En el fútbol se habla, en el fútbol es normal que se habla. Yo hago el entrenador, los jugadores juegan al fútbol, los periodistas cuentan lo que pasa. Esto es todo absolutamente normal, no cambia nada. Lo conozco muy bien este mundo. Es así, es normal, tenemos que aceptar lo que pasa y sobre todo tenemos que tener respeto de todos los que trabajan en este mundo, que son entrenadores, jugadores, periodistas. Radio Marca, Miguel Ángel Toribio.
¿Qué tal, Carlo? Buenas tardes. Buenas bienvenido. tardes. La verdad que le han preguntado por todos los temas prácticamente. Le quería preguntar por un nombre propio. Hace unos meses en Italia contaban el interés de Cristiano por fichar por el Real Madrid. Ha reconocido que a esa plantilla de 2014 y 2015 le guardaba mucho cariño. Hoy otra información, otra vez, quiere vincular a Cristiano con el Real Madrid. ¿Usted pondría encima de la mesa el nombre de Cristiano a Florentino Pérez para reforzar esta plantilla? Le tengo mucho cariño a Cristiano, pero no me gusta hablar de jugadores, también si es Cristiano, que tengo mucho cariño, que está en otro club. Él tiene un contrato con Juventus y no me parece correcto hablar de Cristiano cuando él tiene un contrato con un otro equipo que es Juventus. Puedo hablar de Cristiano, del cariño que tengo para él y de la felicidad que tengo porque todavía lo está haciendo muy bien en Juventus, marcando muchos goles. Un periodista italiano me preguntó, ¿ma para ti Cristiano es al final de tu carrera? Y le he dicho, mira, ma ¿cuánto gol ha marcado este año? Y me ha dicho, creo 30, 35. Le he dicho, sí, es al final de su carrera. Porque si marca 30 cuando tiene habitude a marcarne 50, significa que está bajando un poco su ritmo. Gol, Sergio Quirante. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado. Buenas tardes. Usted conoce muy bien a Zidane. En el año, por ejemplo, que estuvo con usted, no ha podido charlar mucho con él, pero se han intercambiado mensajes. ¿Entiende el sentir de Zidane después de haber leído la carta? No sé si después de leerla le habían entrado dudas de firmar por el Real Madrid por todos los mensajes que había dejado Zidane, de falta de confianza, de falta de quizás también de humanidad en las relaciones. No sé si tenía dudas. Yo no quiero contestar porque no sé la relación personal que Jesús ha tenido con el presidente, quindi come te puedo contestar a esta pregunta es difícil para mí. Claro que cuando el Real Madrid me ha llamado que quería que devolver, no he tenido ninguna duda. Cero duda. Hacemos las últimas 3 preguntas en italiano. Corriere dello Sport, Davide Paligiano. Sì, ben trovato Ancelotti. Volevo chiederle dunque se Ancelotti. nel caso lei ha ricevuto comunque un messaggio da Quería Ronaldo preguntarle si había recibido in questi giorni e poi un'altra unos mensajes en estos se días c'è una canzone che le piacerebbe cantare al Bernabéu dopo quella della y si hay una canción que le gustaría cantar en el Bernabéu. ¿No ha ricevuto un mensaje de Cristiano en questo periodo? No, Cristiano no me ha mandado mensajes. Io ho già cantato al Bernabéu, chiaro. Yo ya he cantado en el Bernabéu, por supuesto. Mi piacerebbe ricantarla ancora. Me gustaría cantarlo de nuevo, por supuesto. Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci. Hola Carlo. Ciao Bentornato. Filippo. Buenas tardes, Carlos. Di nuovo qua, un piacere vederti. Visto es un placer verte aquí de nuevo. Volevo parlare del Made in Italy. Te quería hablar del Made in Italy. Si è parlato di Allegri, poi di Conte. Hemos hablado de Allegri, de Conte, Quindi siamo messi de Ancelotti. bene, siamo ancora un po' Entonces podemos decir que los entrenadores italianos son buenos, ¿no? Nos va bien. Diciamo il sottoscritto parla di allenatori che hanno avuto. Si no hablamos de mí, por supuesto, pero de otros entrenadores. Claro, son entrenadores que han trabajado con grandes clubes. Conte ha ganado el título de la Liga con el Inter este año. Allegri ha ganado muchos títulos también con la Juventus. Paragonato a questi due miei amici e colleghi. Si me hacen una comparación con esos dos amigos míos, pues es algo muy lindo para mí. Hacemos la última pregunta. La Repubblica, Tuttosport, Raffaele Riverso. Salve mister, benvenuto. Buenas tardes, mister. Luego Bienvenido. Nel momento Le in quería cui lei preguntar. stesso ammette che
La squadra di Zidane è arrivata alla semifinale della Champions League. Ha dicho que Zidane llegó casi al final de la Champions este año. E ciò nonostante ha subito delle critiche, alcune molto dure. Y que aunque también iba luchando para la Liga, ha recibido muchas críticas. Dettagli che possono spostare appunto la bilancia. ¿Cuál es el suo obiettivo? Hay detalles que pueden cambiar la opinión que puede tener uno del equipo. ¿Qué piensa de hacer este año? Pues el objetivo del Madrid todos lo conocen. Es de ganar Coppa dei Campioni, di vincere la Liga, la di Champions, ganar la Liga, ganar la Copa del Rey. Questo è l'obiettivo. Ese es el objetivo. Poi dopo che la critica è abbastanza normale, después las críticas pues son normales. Diciamo la più seguita nel mondo, quindi es el equipo más seguido en todo el mundo. Di allenare la squadra più seguita e più importante del mondo, dall'altra parte el equipo más importante y más seguido en todo el mundo, qualche volta se le cose non te da funzionano mucha responsabilidad bene, y a veces las cosas no van como uno quiere y se pueden recibir críticas. L'importante credo che sia Pero il lo rispetto importante che si deve creo avere per la persona che fa il es giornalista, tener respeto para per la la persona persona, che fa l'allenatore e per la persona che para fa il el giocatore. entrenador, para los periodistas, para los jugadores también. Terminamos la rueda de prensa. Pues se termina la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, son las 7 menos 20. Breve impresión, Jesús. Mario, vamos a seguir durante toda la tarde, hasta las 7:30 este especial, después el Conecta con Gullón. Pero para dar dos titulares rápidos.